yo quisiera hablarles de la valoración del riesgo de plaguicidas en agua potable. Para mí, bueno, primero que todo es un honor estar acá con ustedes. Les agradezco muchísimo por la oportunidad también y decirles que inicialmente yo quisiera que hablemos del agua, ¿verdad? Y que hablemos del agua, pero en diferentes maneras. Cuando nosotros hablamos del agua, nosotros pensamos y creemos y queremos que el agua sea solamente H2O, que sea 100% agua pura. Pero en realidad nosotros no estamos hablando de una molécula que pueda encontrarse en la naturaleza 100% pura. El agua 100% pura solamente en un laboratorio de química podría encontrarse. Y tan es así de que nosotros tendríamos que tener un laboratorio químico para obtener agua potable, agua 100% pura, que si nosotros consumiéramos esa agua 100% pura, tendríamos la oportunidad más bien de darnos cuenta de que esa agua no es para consumo humano, que sería un agua que más bien nos tiende a enfermar, porque vendría a disolver los iones que nosotros tenemos en el cuerpo, eso que se le conoce como electrolitos, y vendría por ello a enfermarnos, a darnos mal de estómago, como decimos normalmente. Entonces, el agua 100% pura, por más que nosotros queramos y por más que veamos por ahí en un anuncio que nos dicen que el agua 100% pura en manantial, etcétera, ¿verdad? En estos anuncios de agua embotellada, eso no existe. Y es que hay una realidad, y es que, como tengo acá en la presentación, el agua está compuesta de diferentes sustancias químicas que están disueltas en ella. El agua tiene iones carbonatos, puede tener sulfuros, cloruros, fosfatos, puede tener silicatos, puede tener algunos metales incluso como sodio, como potasio, que son esos metales que nos van a dar a nosotros electrolitos que necesitamos en el cuerpo para llevar a cabo las funciones. Y en sí, el agua natural va a tener también diferentes sustancias que también son parte del origen natural, que porque una ramita se disolvió, que se disolvió también parte del suelo por escorrentía en el agua, entonces ahí vamos a tener alguna sustancia química disuelta. Entonces, esto es muy importante de tenerlo bajo el lente, de que el agua no es 100% pura y bueno, yo soy también docente, soy la vicepresidenta del Colegio de Químicos y también soy docente en el tecnológico y siempre les pongo a mis estudiantes esa como una pregunta del primer quiz de clases, que cuál es el agua, si el agua es un compuesto que es 100% puro o el agua potable si es una mezcla de sustancias químicas. Y por lo general siempre en el primer quiz me lo fallan y me ponen que el agua potable es un compuesto químico, pero en realidad es una mezcla de compuestos químicos. Entonces, eso es muy importante de entender a la hora de que nosotros queremos hablar de agua potable. Y por ende, como les decía, no deberíamos de considerar el hecho de tener agua 100% pura como mi objetivo al hablar de agua potable, sino es un agua que sea de calidad apta para consumo humano, que ahorita vamos a hablar de ello. Ahora bien, ¿cómo se puede afectar la calidad del agua? Bueno, el agua sí se puede afectar por su calidad por algunos aspectos como lo que son nutrientes, lo que son hidrocarburos, metales pesados, productos inorgánicos, radioactividad, también por fertilizantes y plaguicidas y pesticidas, también fungicidas, o en general agroquímicos que estén disueltos en el agua. Entonces, nosotros vamos a estar hablando que estas acciones que conllevan ahí sí un origen antropogénico, es decir, de actividades del hombre, ahí sí vienen a alterarme la calidad del agua. ¿Cómo? Bueno, vienen a aumentar algunas sustancias químicas que ya per se estaban presentes o vienen a agregarme sustancias químicas que no son de origen natural al contenido del agua. Y en este que no sean de origen natural al contenido del agua, es que entonces yo me voy a dar cuenta que se me altera la calidad. Por ejemplo, para los agroquímicos, nosotros vamos a ver que pueden entrar al suelo
pueden llegar al suelo una vez que se aplican. Del suelo podrían llegar por escorrentía a las nacientes que nosotros tengamos o digamos fuentes de agua que se encuentren superficiales también por acá. Podríamos ver también cómo en el ciclo del agua pueden estar yéndose las moléculas de los diferentes plaguicidas y pesticidas, fungicidas y demás, y que me vienen a alterar a mí la calidad del agua potable o en general del agua que nosotros tenemos en la naturaleza. Y en todas sus partes, por ejemplo, cuando se aplica el plaguicida, existe lo que se llama la deriva del vapor después de esa aplicación, que puede también causarme que este plaguicida venga y se incorpore en el ciclo del agua y que termine llegando a un manto acuífero que estamos utilizando nosotros para tomar agua pura o agua de calidad potable. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, entonces esas alteraciones del agua me van a producir a mí, por ejemplo, la modificación de los ecosistemas acuáticos, va a tener riesgos para la salud humana. Esos riesgos claramente hay que determinarlos, y es que la salud humana es un derecho primordial que nosotros tenemos, así como la modificación de los sistemas acuáticos, pues tampoco es algo que podamos dejar de lado. Tenemos también incremento del coste de tratamiento del agua para su uso, daño en instalaciones industriales, es decir, si nosotros tenemos alguna empresa o alguna tubería, el agua residual o el agua que no sea de calidad se me puede ver alterada, y la destrucción de zonas de recreo. Bueno, y aquí quería comentarles, el agua desde un punto de vista de nuestra constitución política es un agua que que nosotros tenemos como un derecho como ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica. Está en nuestra Carta Magna, en nuestra constitución política, demarcado, dice aquí, como toda persona dice que tiene el derecho básico e irrenunciable de acceso al agua potable como un bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación indispensable para proteger tal derecho humano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a un balance entre la protección del derecho humano, como es el acceso al agua potable, y también el poder realizar las actividades que nosotros necesitamos para llevar a cabo la vida, ¿verdad? No solamente la agricultura, sino también lo que es la actividad industrial, la actividad también en las casas, y así pues todas las actividades que nosotros realizamos día con día. Y bueno, entonces creo que la pregunta aquí, entonces, ¿qué es el agua potable? Entonces, ¿cómo puedo ver el agua potable y de qué manera, al tener el agua potable, yo puedo posteriormente venir y decir que el agua potable debo de cuidarla? Y aquí entonces es donde me voy nuevamente a otra ley país, la Ley General de Salud. En el artículo 265 nos dice que se entiende por agua potable, para efectos legales y reglamentarios, la que reúne características físicas, químicas y biológicas que la hacen apta para consumo humano. Eso es muy importante. Y vean que aquí es que tiene esas características químicas que la hacen apta para consumo humano. Entonces, esas características químicas no es solamente ver si tenemos H2O y pretender que sea solamente H2O, sino que todas aquellas sustancias que podrían estar presentes están cumpliendo con un valor límite máximo, y que este valor límite máximo es un patrón, como dice por acá, de acuerdo con los patrones de potabilidad de la Oficina Panamericana Sanitaria aprobados por el gobierno. Entonces, para nosotros también podría ser entonces interesante ver cómo en la Ley General de Salud nos está hablando ya de cuál es la regla que debemos de cumplir y que debemos de seguir precisamente con la OPS, ¿verdad? Para poder nosotros hablar de agua potable. Entonces, tenemos una serie de parámetros que llamamos analitos en química, y que estos parámetros nos van a servir para determinar si el agua es potable o no es potable, al caracterizarla con valores máximos dados en diferentes guías, como las guías de la OPS.
Bueno, entonces, si nos vamos ya al reglamento de calidad de agua potable de nuestro país, ya este es propiamente un reglamento país, el decreto ejecutivo de calidad de agua potable, lo que nos dice es que el agua potable es agua tratada. Y aquí quiero que vean ustedes qué curioso, para hablar de agua potable dice que es agua tratada. Agua tratada, y si me voy abajo al agua tratada, me dice que es agua que ya ha pasado por un proceso de tratamiento. Dice que mínimo la desinfección. Entonces, esa agua tratada que ha pasado por un proceso mínimo de desinfección, es decir, aplicación de cloro, para que, digamos que el cloro lo que ayuda es, el cloro residual me va a ayudar a que no haya más efectos, digamos, por algunas sustancias como microorganismos, pero vean que lo que me dice es que es agua tratada que cumple con las disposiciones de valores recomendados o máximos admisibles. O sea, que cumple con un valor máximo sustancia por sustancia de diferentes sustancias químicas que podrían estar presentes y que están normadas en este reglamento. Entonces, lo que se debe hacer es de esas sustancias como sodio, como potasio, como carbonatos, como fosfatos, como metales pesados, como los plaguicidas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, como agroquímicos en general, nosotros vamos a ir uno por uno viendo si me cumple o no con un valor máximo admisible. Y si este valor está por debajo de ese valor máximo admisible, entonces no causa daños a la salud. Vean entonces que el agua potable es algo complejo. Es como la idea que quiero darles. Es algo que es una mezcla de diferentes sustancias que no necesariamente van a estar solamente enmarcadas en una molécula de H2O, sino que es una mezcla compleja. Bueno, el valor máximo admisible, entonces, ¿qué es? Es la concentración de una sustancia, y cuando hablo de concentración me refiero a cuánto de una sustancia hay por unidad o de volumen de agua. Por ejemplo, yo puedo hablar de cuántos gramos hay de una sustancia por mililitros de agua, y de esa manera yo puedo comparar cada sustancia. Digamos, voy a comparar cada sustancia que yo tenga en mente, por ejemplo, un plaguicida, con un valor máximo que aparezca en el reglamento de calidad de agua potable. Y este es el caso de lo que nos dice para el cuadro número 5, que, es el nivel 4, para lo que son los plaguicidas, nos dice que es 0.1 microgramos por litro. Los microgramos es una millonésima de gramos presentes por cada litro de agua. Entonces, estamos hablando que los plaguicidas en agua potable, lo que se permite es una cantidad sumamente pequeña de ellos. Es decir, estamos hablando en concentraciones ya que se llaman ultratrazas. Incluso también pues podríamos tal vez hablar de trazas o ultratrazas. Esto de acá, este punto 1, responde a algo que se llama principio precautorio. Ese es un valor máximo admisible, que lo que me dice es que cuando no hay totalidad o certeza científica de que un 100% se ha estudiado una sustancia química, entonces se le debe de poner un límite máximo que me respete, que no vaya en contra de la salud de las personas y que me respete también el medio ambiente. Entonces, ese punto 1 que ustedes ven ahí, ese punto 1 nace de la normativa europea. Entonces, con la normativa europea, copiamos nosotros en Costa Rica y tenemos 0.1 microgramo por litro como el valor máximo de plaguicidas que se puede encontrar en agua. También, bueno, como ven, también hay otros plaguicidas, los organoclorados, 0.03, ya esos están prohibidos en el país, sin embargo todavía se siguen normando porque todavía son tan persistentes que todavía se pueden encontrar en el agua, y el total de plaguicidas de los que yo encuentro, uno por uno, que son que están presentes, yo debo hacer una sumatoria y esa sumatoria me va a dar a mí un máximo de 0.5 para considerar el agua potable. ¿Quiénes hacen los análisis de agua?
Bueno, los análisis de plaguicidas se hacen en laboratorios químicos que, como dice también el reglamento, están acreditados, sus pruebas las tienen bajo el régimen de acreditación bajo una norma ISO, la norma ISO 17025 2017, versión 2017, que es la más actual. Y en esta norma ISO nosotros vamos a tener todo lo que son los parámetros de cómo hacer la medición de esos plaguicidas. Entonces, eso es importante, así como también el hecho de que los métodos que se utilizan son métodos estandarizados. Es decir, son métodos que están en un libro y que nosotros seguimos. Por ejemplo, estamos hablando de cromatografía de gases, cromatografía líquida, como las principales metodologías para determinar estos plaguicidas. Ok, ¿y cómo llega el agua a nuestras casas? Eso también es importante. Bueno, nosotros vamos a tener diferentes fuentes. Por ejemplo, podríamos tener pozos, podríamos tener cuerpos de agua superficiales, llámese ríos, llámese una quebrada, una naciente, llámese también los famosos pozos también, ¿verdad? Que las personas utilizan. Estos son diferentes fuentes que en esta fuente es donde la que se puede ver afectada por los plaguicidas y es donde entonces nosotros vamos a hacer el análisis del plaguicida aquí precisamente para poder determinar si está presente o no. Luego del agua que se capta, esta agua de aquí, si no se tiene sobre el control sobre esta fuente, podría venirse para el tanque de almacenamiento y probablemente también llegar a nuestras casas, que estamos hablando ya de estas redes de distribución que vendrían a contaminarse por el tema de los plaguicidas. Eso es un ejemplo de una naciente, eso es una naciente de Cartago. Estas, vean, como ustedes ven, ahí está puesta con un cerco, por así decirlo, ¿verdad? Ahí cerca, ahí ella está tapada, tiene también un candado. Entonces eso es un ejemplo de una naciente que está resguardada, pero no todas las nacientes son así. Hay algunas donde llegan los animalitos, donde están las vacas, donde podemos ver ahí diferentes animales cerca de la naciente y por ende hay que hacer control periódicamente. Bueno, los plaguicidas, como les decía, por escorrentía, por el ciclo del agua, también por lo que es filtración en el suelo, podrían presentarse y llegar a las fuentes de agua. Entonces ahí lo que les estoy mostrando es, de un lado, cómo nosotros en un proyecto de investigación tenemos, bueno, ahí son dos estudiantes que ellos están colocando sensores de plaguicidas a diferentes profundidades. En esos sensores de plaguicidas lo que están haciendo es indicar posteriormente cuál es la concentración que tienen esos sensores con una especie de filtro que están dentro de esos sensores. Ese filtro luego se quita de ahí, se lleva para el laboratorio, como se ve al otro lado, y se analiza en equipo especializado. Los equipos que tenemos en el tecnológico rondan más de $1 millón solamente en 2 equipos. Entonces, son equipos que están especializados para hacer estas pruebas y otras más. Y el análisis de valoración del riesgo, lo que me sirve es para ver en general cuál es el valor máximo admisible en este caso, de plaguicidas o de pesticidas o en general de agroquímicos. En la evaluación del riesgo, yo lo que voy a tener es 3 etapas. La evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Voy porque ya me queda poco tiempo. Tenemos en la evaluación del riesgo, lo primero es la identificación del riesgo. Por ejemplo, si yo determino que hay algún pesticida específico o algún fungicida específico que está por ahí y que es el que me puede alterar la composición del agua, entonces yo lo voy a marcar como ese identificador, con ese nombre y con esos apellidos. Qué sé yo, podemos estar hablando clorotalonil, podemos hablar de bromacil, podemos hablar de cualquier otro, diurón, etcétera.
Y luego de esto vengo a hacer la evaluación de la exposición. Aquí, ¿qué voy a hacer en la evaluación de la exposición? Es un análisis toxicológico. Lo que yo voy a hacer es, voy a decir cuáles son las etapas que hacen que no solamente sea determinar la concentración de esa sustancia, sino es determinar la concentración y determinar también cuál es la exposición de las personas y cuáles mecanismos tienen las personas para poder resguardarse de esta exposición. Entonces, el peso corporal promedio, el feto, infantes y en adultos, que en adultos andan 60 kilos, en infantes anda alrededor de 10 kilogramos. Luego tenemos el tiempo de exposición, si es para toda la vida o si es una exposición única o si es una exposición semanal, por ejemplo. El tiempo de exposición es muy importante para evaluarle el riesgo. Tenemos también otros factores como la parte nutricional, la edad de la población, la genética de la población es muy importante y la ocupación de la población. Por ejemplo, si la población se dedica a la agricultura mayormente o si se dedica más bien a labores más de la zona urbana, eso también incide en cuál es la exposición a ese plaguicida, por ejemplo, ¿verdad? Y luego otros estudios del plaguicida, donde se estudia todas las características físico-químicas que se pueda obtener del plaguicida, desde su punto de fusión, punto de ebullición, cuál es el plazo en el que se puede descomponer, si se descomponen sustancias más simples, cómo son esas sustancias, si esas sustancias también van a tener alguna afectación, etcétera. Y luego calculamos un riesgo que es la toxicidad por la exposición. Luego de esto vamos a calcular lo que es el valor de la ingesta diaria tolerable, que es el nivel del efecto no adverso entre un factor de incertidumbre que está de 1 a 10 y el factor de ajuste para sustancias químicas específicas. Luego, con esto vamos a tener un valor guía. Este valor guía es el que me determina a mí cuál es la concentración máxima admisible ajustada por la valoración del riesgo. Entonces, allá ahora no solamente es decir el principio precautorio, sino que es que una vez estudiada la toxicidad, una vez estudiada la ecotoxicidad y una vez estudiados todo lo que mencioné anteriormente, podemos sacar un valor guía o un máximo admisible para los plaguicidas. Este es un ejemplo de lo que hizo el Ministerio de Salud hace unos meses atrás con el plaguicida clorotalonil y sus metabolitos. Ellos calcularon los valores guías para varios metabolitos del clorotalonil, todos estos que ustedes ven por acá, y ellos tienen valor guía para adultos, para niños. ¿Por qué se diferencia? Bueno, porque el peso, como vimos antes, es diferente en niños que para adultos. Sin embargo, vean cómo los valores máximos que se pueden comparar para ver si el plaguicida está presente y en una concentración que sea dañina para la salud, varían de acuerdo al metabolito que se tenga. Y una vez que se tiene ese análisis realizado, se debe gestionar el riesgo, se deben generar acciones para poder llevar a cabo todas las, digamos, mejoras que se puedan en caso de que se encuentren valores por encima de ese valor recomendado y por supuesto hacer una gestión de prensa, una gestión de comunicación del riesgo, una gestión donde se pueda comunicar a todas las partes involucradas del proceso. Y todo esto nos va a beneficiar, por ejemplo, en calidad del agua, cantidad, cobertura, continuidad y costo, que es el modelo que se llama 5C, la reducción del riesgo en la exposición a enfermedades asociadas a la calidad del agua potable deficiente, la vigilancia sanitaria de servicios de abastecimiento y brindar una mayor rendición de cuentas y tranquilidad para el usuario.